¿Cómo les va? Bueno, ya me salí de la vaina, quería hablar. Es raro que hablen del libro que uno escribió, y es raro todo lo que pasó en este último año. Para mí es muy raro, muy fuerte. Hace exactamente un año, en septiembre del año pasado, yo firmé el contrato con la editorial Sudamericana y tuve la primera entrevista con la presidenta para escribir un libro que finalmente no es el que pude escribir, porque en septiembre estaba vivo Néstor y porque parte de esa idea era que Néstor me hablara de Cristina. Para mí era muy importante esa voz. Y después, bueno, cuando murió, un mes después, el proyecto este quedó detenido. Yo no sabía muy bien si finalmente Cristina iba a hablar o no iba a hablar. De entrada, la idea del libro, más allá de que fuera aquella idea original que yo le llevé en septiembre del año pasado y que giraba alrededor de una foto de ella de 20 años, que sale mucho en internet, que está frente a las puertas del zoológico de La Plata, con el pelo largo y fumando, muy sexy, muy linda. Yo quería escribir un que fue de la vida de esa militante, porque de entrada me pareció, y finalmente ahora últimamente me vengo dando cuenta de que pese a que las circunstancias cambiaron mucho con el duelo, con la muerte y con el duelo, los parámetros, los ejes más importantes del libro que yo tenía en mente se pudieron respetar, porque tenían que ver con cuestiones de Cristina desde que era adolescente, no tenían que ver con cuestiones de Cristina siendo presidenta. En esos ejes había algo que me intrigaba mucho y que tenía que ver con lo que recién estaba comentando Sara. Era una feminidad que a mí me resultaba muy intrigante. La idea de escribir un libro sobre ella empezó en el 2008. Yo lo había votado, lo voté a Néstor, pero solamente para que no ganara Menem en el 2003, no porque confiara en Néstor, porque no lo conocía. Fui una más de las sorprendidas cuando hizo bajar los cuadros, cuando paró el ALCA en Mar del Plata. A mí como periodista me tocó viajar en el tren del Alba, que fue un tren que salió de Constitución con Kusturica, Maradona, Evo Morales. Fue una experiencia maravillosa ir rumbo a la cumbre paralela que iba a comandar Hugo Chávez mientras estaba Bush en la cumbre real, y que terminando antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas las vivíamos en aquel momento, que era el 2005, con sorpresa, con un poco asolados, ¿no? Porque no era eso lo que habíamos esperado. Un poco le habíamos creído a Grondona, creíamos que Kirchner era Chirolita de Duhalde, y al final ahí terminábamos dándonos cuenta de que no, que estaba pasando algo raro, algo distinto, yo no sabía muy bien cómo iba a seguir, pero que era distinto a todo lo que había pasado hasta entonces, por lo menos desde el regreso de la democracia. Y bueno, en aquel momento vuelvo al 2008, después de haber ya sí votado con un voto más consistente a Cristina, pero también desde un lugar por ahí más basado en la continuidad de las políticas que a mí me habían interesado mucho, y ya adhiriendo a algo que era un cambio de paradigma, un cambio de modelo, algo mucho más profundo que lo que uno estaba acostumbrado a ver en un gobierno, ¿no? Porque uno tenía en la cabeza un poco incrustada la idea esta del bipartidismo, que incluía que no pasaran mucho de nada, digamos, ¿no? El bipartidismo era un pacto para que nunca cambiara mucho nada, y teníamos un poco la idea en el 2001, en el 2002, cuando estalló todo, que lo mejor que nos podía pasar era volver a esa estabilidad
en la que mucho no pasaba, pero por lo menos no había corralito. Así habían bajado nuestras expectativas como ciudadanos, ¿no? Tanto, tan drásticamente, que no pasara mucho, pero por lo menos poder sacar la plata del banco a los que tenían plata. Los que no lo tenían, ya veremos. Pero en el 2008 empezaron a pasar cosas que a mí, incluso adhiriendo al modelo, incluso habiéndola votado a Cristina, a mí me asombraba mucho, me llamaba mucho la atención estas descalificaciones de género de las que hablaba Sara, pero que yo escuchaba en esas descalificaciones de género otra cosa. Y en el libro algo de esto de desarrollo. Yo creo que lo que molesta de Cristina no es exactamente que sea una mujer, sino que sea una mujer como la que es. Que molesta este tipo de mujer, ¿no? Que hay otras mujeres que son funcionales o que han sido funcionales o que siguen siendo funcionales en la Argentina y en el resto del mundo a determinados parámetros políticos e ideológicos. Y hay algo rupturista, muy rupturista en Cristina, en lo político, y a mí me interesaba mucho, me empezó a interesar mucho en aquel año saber quién era esa mujer, de dónde venía, porque era evidente para un observador un poquito obsesivo, y esto creo que es una de las cosas que a mí más me interesaría que se rescataran del libro. El libro cuenta una historia muy particular, una historia de vida muy singular. Yo creo realmente que la vida de Cristina es una vida extraordinaria en el sentido de que es fuera de lo común, de que ha hecho un recorrido fuera de lo común, que no es un recorrido ordinario. No estamos acostumbrados a ver recorridos vitales de ese tipo de calibre, con ese tipo de intensidad y de tosudez, de fuerza de voluntad y de consecuencia, más allá de si uno está de acuerdo o no con sus ideas, pero la consecuencia con las ideas creo que uno la puede valorar más allá de las ideas mismas, ¿no? O más allá de algunos matices. En el 2008 a mí me empezó a intrigar un poco esta feminidad que volvía locas a otras mujeres. Porque los mails más agresivos que me llegaban en la época de la pelea con los sectores ruralistas eran de mujeres. Me llegó uno que decía: demostrémosle a esta mujer que se cree más de lo que es una simple mujer, y lo firmaba una mujer. Entonces, yo no sabía muy bien qué era lo que pasaba ahí, pero evidentemente había una voz patriarcal en boca de mujeres, ¿no? Es decir, como cuando uno dice que hay gente que habla por boca de ganso, hay mujeres que hablan por boca de hombre. Y esto es el sistema patriarcal. Cuando las mujeres tomamos el rol del relato masculino, del relato patriarcal, y nos hacemos carne, y lamentablemente nos hacemos carne con ese discurso desde sentimientos de muy bajos instintos, porque las mujeres tenemos muy bajos instintos también, además de ser solidarias, buenas minas cuando somos buenas minas, porque no hay ninguna garantía, pero hay cierta cosa que no hemos podido trabajar y que desde lo mejor que tenemos también las mujeres, es hora de que empecemos a ponerlo sobre la mesa, y que tiene que ver con qué nos pasa. Más cintura para manejar cuestiones de su vida que nosotras, y muchas veces surge la admiración, pero muchas veces surge la envidia. Para ver cómo termina uno cuando escribe. Tiene cintura. El otro día estaba en un programa de televisión y yo decía esto y se me reía porque sí, es literal y es una metáfora. Es decir, es literal porque se pone cinturones, y si ustedes ven las figuras de Dilma Rousseff, de Michelle Bachelet, de Angela Merkel, son figuras sin cintura, usan el traje del poder, el traje
traje del poder no es entallado, el traje del poder es andrógino, ¿no? Es el trajecito que disimula curvas, ¿no? Y es como una especie de mandato de lo público sobre el cuerpo de las mujeres cuando estamos en cierta situación de poder, es decir, te borrarás las curvas. Y esta mujer no se las borra. Y hubo un momento muy delicioso realmente, cuando tuve la primera entrevista con ella, que fue en el Calafate. Yo le dije, bueno, empecemos por el primer recuerdo de tu vida, por el primero de todos, que fue la misma manera en la que empecé el libro con Milagro Sala, ¿no? Creo que una vez leí un ensayo, una vez leí una autobiografía de Elías Canetti que empezaba diciendo: mi primer recuerdo es rojo. Y a mí me pareció una oración tan bella, que era la sangre de un cuchillazo que había pegado una sirvienta de su casa en los Balcanes. Y me pareció una oración tan increíble que